Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, donde el día de hoy vamos a hablar sobre Grandes Historias, que fue una colección que publicó la mítica editorial Perfil en los años 90, que de hecho el concepto de esta colección trataba de poder publicar historias que no calzaban con la continuidad que estaban publicando con las series regulares de Perfil, pero aún así, haciéndole honor a su nombre, como eran grandes historias, aún así Perfil trató de buscar una fórmula que le permitiera poder publicar estas obras por medio de alguna colección que fuera complementaria a las series regulares, y así es como nació Grandes Historias. Nosotros en este canal ya hemos hablado de esta editorial argentina, de hecho voy a dejar los links abajo para que ustedes los visiten, pero hoy vamos a hacer una reseña distinta, lo vamos a hacer más entretenido porque lo que vamos a hacer es un conteo desde la menos buena hasta la mejor obra publicada en Grandes Historias, y lo vamos a dividir en dos partes. Y hoy vamos a abarcar desde la posición número 18 hasta el puesto número 9. Y en el próximo capítulo vamos a abarcar del puesto número 8 al puesto número 1. Vamos a saber, según mi criterio, cuál es el mejor cómic publicado por Grandes Historias. Así que eso. Antes de continuar, quiero aprovechar de saludar y de agradecer a Benjamín por este regalo que me hizo llegar desde Alemania, que es un amigo que anda recorriendo acá Chile, conoció el canal, supo que en su momento habíamos llegado a los 50 capítulos del Rincón de Sobaco, así que Benjamín muy amablemente me obsequió esta polera como un reconocimiento de los 50 capítulos, que yo agradezco mucho porque me sirvió también para conocer a esta banda, que la vamos a hacer sonar de fondo mientras hago este video. Y no solamente a Benjamín, también agradecer a toda la gente que me postea, que me escribe, a veces me mandan mensajes por interno felicitándome por el canal. Yo de verdad lo agradezco mucho porque hacer un video como este requiere de mucho trabajo, porque hay que grabar, hay que definir los contenidos, después hay que editar, hacer la gráfica, el diseño, y yo me encargo de todo, entonces es mucha pega, es mucho trabajo. Pero bueno, cerrando estos agradecimientos, ahora sí, acomódense porque comenzamos a partir de ahora ya. Ya, vamos a comenzar entonces con este top 18 de la serie Grandes Historias. Vamos a comenzar por la que yo considero que es la menos buena y vamos a finalizar con el número 1, con el primer lugar, de la que personalmente considero que fue la mejor historia publicada por Perfil. Así que partimos con el número 18, protagonizado por los Teen Titans, que yo lo personal quise partir con este básicamente porque esta edición se siente un poco desordenada por varios aspectos. Primero, por la diagramación, porque siento que es una historia que en términos de diagramación está como muy desordenado. Siento que en algunos aspectos eso puede cortar un poco con la fluidez de la historia. La tipografía o el ritmo que el letrista le da a la historia es pésima, es muy mala, entonces de pronto uno va leyendo tratando de agarrar una cierta sintonía, una cierta fluidez, y de pronto, no sé, el letrista tiene eso de que hay frases que no las termina en un globo de texto, entonces deja la última palabra para continuarla en la viñeta siguiente. Entonces eso de alguna forma hace que uno pierda con el ritmo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí dice en Nueva York, excelente, tenemos que colaborar con los puntos suspensivos Titanes, con Robin. Entonces ese punto suspensivo, ¿para qué? No es necesario. Eso como que, porque de pronto uno trata de leer dándole un cierto sentido, un cierto ritmo, entonces esos puntos suspensivos obviamente genera una ley gramatical que hace que uno le asigne una pausa, una cierta pausa, que después
no tiene una, no se concreta, o sea, como que no cierra esa pausa con algo que amerite esa pausa, como que finalmente dice Titanes. Entonces uno dice, ya, pero ¿para eso me hacen hacer una pausa? O sea, ¿no es necesario que la palabra Titanes esté antes? Bueno, la historia también es un poco confusa. Yo creo que es una historia apta para los fanáticos de los Titanes. Yo en lo personal nunca fui un gran seguidor de los Titanes, así que la historia en lo personal tampoco me llegó mucho, porque básicamente lo que hace este cómic es hacer un repaso, un resumen por la historia de los Titanes desde la agrupación histórica, donde aparece Kid Flash, Robin, Aqualad, y termina obviamente con la agrupación, con la última agrupación correspondiente a la época en la que salió este cómic. Entonces ese repaso por la historia de los Titanes a mí en lo personal no me emociona, no me dejó, digamos, como que me dejó como un sinsabor en realidad. Y además hay que pensar que todo esto ocurre por medio de una pesadilla que tiene Dick Grayson. Por lo tanto, la historia, este resumen de los Titanes, va siendo alternado por diálogos, reflexiones y pensamientos que va teniendo Dick Grayson. Entonces eso hace que también como que como que te van cortando igual un poco el argumento, la historia. Entonces siento que es todo muy, es como, no sé, es como todo muy, es como un tanque a pedales, es como algo muy pesado, pero no grato, porque pueden haber literaturas muy pesadas de leer, pero aún así intensas, apasionantes, intrigantes, pero esto se sintió como algo muy pesado. Entonces yo considero que quizás este es el número que menos me generó algo. Punto a favor, el desfile de autores que pasaron por este ejemplar, partiendo por George Pérez, Tom Grumet, Ty Templeton, Kevin Maguire, Carl Kessel, Dick Giordano, etc. Así que en el número 18 queda este número 3 de grandes historias protagonizado por los Teen Titans. Ahora vamos con el número 17, que corresponde al número 7 de grandes historias, que si no me equivoco esto corresponde a un anual. Vamos a revisarla. ¿Y por qué este ocupa el número 17? Porque también siento que es una historia un poco irrelevante para lo que buscaba Grandes Historias, porque originalmente Grandes Historias buscaba publicar historias que fueran grandes, y la verdad es que y cuando me refiero a grandes me refiero a como historias que sean un poco relevantes dentro de lo que es la lectura en general de cómics, pero acá hay como una especie de viaje un poco introspectivo de Batman, donde llega a un monasterio, donde te hacen entender que fue el monasterio donde alguna vez entrenó Bruce Wayne, y comienza una búsqueda en el interior de Bruce Wayne, que finalmente termina con una maduración por parte de Batman, pero que en realidad es una historia que se ha contado varias veces. Es un concepto, una estructura narrativa que no es muy original, y finalmente la historia termina y uno queda como perdí unos minutos de mi vida leyendo esto. Pero también otra cosa a favor que tiene el desfile de dibujantes, porque aparece Jim Aparo, Kate Giffen, Joy Quesada, Dennis O'Neil en el guión, la portada de Mike Mignola. Entonces eso de alguna forma compensa la lectura también un poco irrelevante que tiene este cómic. Así que número 7 de Grandes Historias queda ubicada en el penúltimo lugar de este conteo, en el número 17. Voy a poner aquí la bolsita. Y ahora vamos con el número 16, que se lo lleva Grandes Historias número 2 en el volumen
2, cuando ya comienza el segundo volumen de Grandes Historias. Y este ejemplar es el antepenúltimo de este top 18, básicamente porque siento que también a mí me pasa lo mismo que con los ejemplares anteriores, que se siente como una lectura un poco desordenada. A veces cuando uno reúne o convoca muchos dibujantes o varios artistas dentro de un cómic, puede pasar que el cómic no quede muy fluido, porque obviamente cada dibujante va a querer resaltar por sobre el otro. Así que aquí el trabajo del editor es muy importante, porque finalmente es el editor el que le asigna fluidez al trabajo que van entregando los artistas. Y en este ejemplar, aquí te narran el origen de 3 villanos importantes de Batman: el origen del Acertijo, del Pingüino y de Dos Caras. Pero siento que la forma en la que cuentan los orígenes también se siente muy simplona, muy rápido. Creo que no se le asigna la relevancia que debiera tener el origen de estos personajes. Aquí, por ejemplo, dibuja Sam Quiet, que dibujó The Max en su momento, pero aquí Sam Quiet no está como en el mejor nivel, y hay algunos dibujos de él que son muy malos, derechamente malos, y yo creo que eso de alguna forma quita un poco, le resta la calidad de la historia. Por ejemplo, miren esas 2 viñetas, yo creo que se pudo haber hecho más, donde haya miren, por favor, esa mano golpeando esa cara y esa muela saltando lejos, casi como un dibujo de alguien de 8 años, 9 años, miren. No sé, podrían haberle puesto un fondo, de pronto haber decorado un poco más la viñeta como para haber pasado más piola ese detalle. Entonces, por lo general a mí me pasaba que yo iba leyendo esto y como que no sé. Por ejemplo, el origen del Acertijo está escrito por Neil Gaiman. Entonces, claro, aquí comienza otra forma de narración muy distinta a la anterior. Entonces de pronto uno queda como una especie de montaña rusa que de pronto como que se traba, después como que se va para atrás, después como que avanza. Entonces al final no sé. Siento que pudo haber sido mejor la elección para este número, pero bueno, en el antepenúltimo lugar queda el número 2 de Grandes Historias, el número 16. En el número 15, vamos a ver quién está en el número 15. El número 15 se lo quise dejar en la posición 15 al número 13 de Grandes Historias, volumen 2, titulado El Tirano. Ahora, este cómic también tiene algunas falencias. Por ejemplo, siento que hay algunos conceptos que se sienten muy forzados, que son como ciertos detalles que tratan de hacerlos avanzar rápido para que también la historia vaya avanzando rápido. Y esta es una historia que está ambientada, es un Elseworlds ambientado en un mundo totalitario donde Batman tiene controlada la sociedad y aparece anarquía, que lo vemos ahí, que de alguna forma trata de impulsar un plan para liberar a Ciudad Gótica de este control totalitarista que tiene Batman o Bruce Wayne. Pero siento que hay conceptos interesantes que están un poco desaprovechados, y también siento que no sé, hay algunas menciones, por ejemplo, a cosas que ocurrieron en la historia. Por ejemplo, si no me equivoco, que al final, claro, aquí hay una mención a Bakunin, donde hay una cita que yo siento que es una cita que, o sea, sí tiene que ver un poco con la historia de Batman,
pero quizás tratar de darle como cierta intelectualidad a una historia que no lo es. Siento que está ahí como un término medio, como que está ahí como que ni fu ni fa. Yo creo que lo que tiene a favor este número, este ejemplar, son los artículos, que siempre son interesantes. La editorial Perfil siempre sorprendía con buenos artículos escritos por Edgardo Delio, que también fue el traductor de todas estas historias de la serie Grandes Historias, a diferencia de Accorsi, que él traducía las series regulares de Perfil, como por ejemplo Batman, Superman, Liga de la Justicia, Flutchman, etc. Delio traducía las historias de Grandes Historias, valga la redundancia, y yo siento que lo hacía bien, pero lo hacía bien básicamente porque la traducción de alguna forma enaltece estas ediciones y de alguna forma le hace justicia al nombre, que eran Grandes Historias. Entonces, a diferencia de Accorsi, que hacía una traducción un poco más argentinizada, Delio trataba de evitar conceptos más argentinos, de pronto evitaba modismos o palabras que son muy argentinas, que quizás podrían entender solo la gente de ese país. Y Delio trataba de evitar eso y trataba de darle una traducción más neutra. Entonces, de alguna forma eso respetaba la obra original y la enaltecía por sobre las ediciones regulares. Entonces yo creo que eso también era un punto a favor que tenían estos ejemplares de Grandes Historias. Aquí hay un concepto igual que habla de los anarquistas, de los libertarios, a modo de introducción a este número, que sirve de complemento, y un muy buen complemento para que nosotros pongamos nuestra lectura y pongamos nuestra atención a la historia que va ocurriendo en ese número. Posición número 14 se lo lleva Balas Rasantes, el número 10 de Grandes Historias del volumen 2. Y este cómic ya tiene cosas mejores que las anteriores, pero aún así también hay ciertas falencias. Por ejemplo, yo creo que lo que tiene a favor este cómic es que de alguna forma se adelanta 20 o 30 años antes de la aparición de Red Sun. ¿Por qué? Porque Balas Rasantes cuenta la historia de Kal-El llegando a la Tierra, pero no cae en Smallville, sino que cae en Gotham. Y en Gotham es encontrado por Thomas Wayne y Martha Wayne, y con el tiempo este pequeño Kal-El es bautizado como Bruce Wayne. Cuando sus padres son asesinados, ahí afloran sus poderes que lo terminan transformando en este Batman que vemos acá, que tiene los poderes de Superman, que es una historia muy parecida a Red Sun, que también cuenta un poco que Kal-El no cae en Smallville, sino que cae en Ucrania y se transforma en un Superman comunista. Aquí pasa que este Batman tiene poderes de Superman, pero también yo creo que lo que le juega un poco en contra es que cuando se publica esta historia, los Elseworlds no estaban tan desarrollados aún, por lo tanto esta historia quizás siendo mejor tratada o teniendo un tratamiento más elaborado podría haber quedado como un clásico del cómic, pero creo que se desaprovechó esa oportunidad. Pero ahí ya el problema no es de los autores, sino que ya tiene que ver con propiamente tal, con la época, con la etapa donde el concepto del Elseworlds no estaba tan desarrollado, así que yo creo que eso igual hizo que esta historia fuera quizá un poco más ligera y también se siente como muy irrelevante, entre comillas, como que la idea está buena, pero la forma ahí como que se caen un poco. Número 13 se lo lleva el número 11 de Grandes Historias, un cómic también Elseworlds, que lleva un homenaje a Houdini, el famoso escapista que vivió a principios del siglo XX. Y este cómic también me pasa algo raro porque en términos artísticos yo lo encuentro que es la técnica que se utiliza para narrar la historia es excelente,
Tiene como una especie de acuarelado. Si ustedes se fijan, miren, tiene como... No es un dibujo tradicional. Hay que pensar que este cómic es del 90 y... Oh, aquí dice... La edición argentina es del 95, pero quizás la edición original pudo haber sido del 94, 93. Entonces hay que pensar que en esa época lo más similar a esto que se estaba haciendo corría por parte de Simone Bisley y de Alex Ross. Entonces esto para esa época en algún aspecto era como bien revolucionario, pero siento que la forma ambiciosa de narrar la historia también tiene como unas partes donde siento que la historia no fluye bien, y eso tiene que ver con la narrativa más que con la historia en sí, porque hay algunos aspectos que yo iba leyendo y de pronto pasaba de una viñeta a otra y no me quedaba bien claro qué es lo que ocurría, porque por poner un ejemplo, mire, aquí vemos por ejemplo a Batman que está al borde de la azotea, y Houdini tiene la intención como de sorprenderlo por atrás, y Batman se hace a un lado y Houdini como que va cayendo, pero ahí por ejemplo hay un plano detalle de la mano agarrando a Houdini, y antes de ese plano detalle hay un plano medio donde sale Batman muy oscuro. Entonces como que uno tiene que ir descifrando qué va ocurriendo, no hay como un plano general donde se muestra a Batman tomando a Houdini. Entonces siento que esos son aspectos, bueno, hilando muy fino, pero creo que son aspectos narrativos importantes para dejar bien en claro qué es lo que está ocurriendo en un plano general, porque quizá un plano detalle omite elementos que hay alrededor, y eso de alguna forma también quita a la fluidez de la historia. Y ahí por ejemplo ocurre algo, entonces aquí no entiendo, se está cayendo, pero luego aparece de pie al lado de Batman. Y yo tengo que entender que fue salvado porque sale una mano, que no sé de quién es, yo asumo que es de Batman, que toma de la camisa a Houdini, pero su camisa viene con una chaqueta, entonces ¿por qué? O sea, lo tomó de la camisa pero no de la chaqueta. Entonces esos son como elementos narrativos que son importantes. Un dibujante o un autor de cómic tiene que tratar de cubrir esas falencias por medio del arte, por medio del dibujo, y yo siento que si bien la técnica aquí yo no tengo nada que decir de la técnica, pero siento que de la forma narrativa tienes ciertas falencias que hace que como que cuesta un poco hacer avanzar la historia. Pero aún así siento que este número está por sobre los anteriores que vimos al inicio del conteo. Este fue el número 3. Ahora vamos al puesto número 12, que se lo lleva Lobo, que fue publicado en el número 4 de, si no me equivoco, del volumen 1 de Grandes Historias. Retrato de una víctima se llama esto. Y yo creo que este ejemplar, ¿por qué es mejor que los anteriores? Porque aquí ya este cómic responde a una fórmula. Es la fórmula Lobo, que es la fórmula que le dio mucho éxito al principio de los 90. Entonces una fórmula que no tiene esas falencias narrativas que tienen los números anteriores, y es una estructura que es una fórmula probada. Aquí uno se va a la segura, uno sabe con qué se va a encontrar. Entonces desde ese punto de vista es una historia entretenida. Los fanáticos de Lobo les va a encantar esta historia. Entonces yo siento que de alguna forma no es una historia, no peca de ser una historia como ambiciosa. Es como que, mira, esto es lo que te ofrezco, si te gusta bien y si no, no. Es como que va bien al callo. Entonces eso es lo que tiene, eso hace que esta historia sea mejor que los números anteriores. Ahora, ¿por qué no está más arriba? Porque si bien es una fórmula probada, tampoco las historias son muy profundas. Son historias que uno las va a leer, se va a entretener y van a quedar ahí. Entonces no son historias que de alguna forma vayan a quedar como en la retina o en el recuerdo de la historia del cómic mundial. Pero bueno, es Lobo, así que de alguna forma eso hace que
la lectura sea más rápida, más lúdica y que uno no se quede como empantanado en lo que está leyendo. Ese es el puesto número 12. Ahora el puesto número 11 se lo lleva Grandes Historias, volumen 1, número 3. Una historia protagonizada por Superman titulada Domar a un titán. Y aquí yo creo que ya estamos empezando a entrar ya como en tierra derecha, porque esta ya es una historia más fluida. Aquí ya es como grato leer este cómic. Los anteriores como que sentía que como que me tenía que forzar un poco para avanzar en la lectura, pero aquí ya se siente con un ritmo más grato. Es una historia que tiene un inicio y un final, tiene un desarrollo lineal, y aparte que el equipo creativo también es un equipo creativo con el que uno va a la segura. Por ejemplo, el guión es de John Byrne, ya todos sabemos lo que representa John Byrne. El dibujante es Ron Frenz, el entintador es Brett Breeding, y yo creo que es un equipo creativo que tratan con mucho respeto el personaje de Superman, y además aquí lo que hacen es rendir un homenaje al Titán, que si no sé, aquí me van a corregir los seguidores más clásicos de Superman de antes de Crisis en las Tierras Infinitas. Yo tengo entendido que Titán era un personaje que aparecía en la época de la Silver Age, y aquí lo que hacen es, luego de haber sido eliminado de la continuidad en Crisis en las Tierras Infinitas, aquí lo que hace Byrne es rendirle un homenaje a esa época de Superman, y yo creo que funciona muy bien, porque además se siente como un homenaje a King Kong. Entonces, más que un homenaje a King Kong, es como un homenaje a la cultura popular, a la cultura pop estadounidense. Así que aquí yo creo que con este cómic ya formalmente podemos decir que estamos entrando ya en tierra derecha, que ya estamos llegando como a lo mejorcito según mi criterio. Puesto número 10 se lo lleva el número 12 de la etapa del volumen 2 de Grandes Historias. Y este cómic voy a partir por lo positivo que tiene este cómic. Lo positivo es el tratamiento de la historia, porque este cómic se llama Bajo un sol amarillo, que es básicamente una novela de Clark Kent. Entonces este cómic uno va en algunos tramos de la historia, uno va leyendo lo que va escribiendo Clark Kent en su novela, y a la vez también uno va leyendo lo que está ocurriendo en la vida de Clark Kent mientras escribe esta novela. Entonces el tratamiento es muy interesante, porque de alguna forma Clark Kent, al tomar la decisión de defender la justicia, anula aspectos que son viscerales del ser humano, como por ejemplo la venganza o el odio. Pero esos conceptos Clark Kent trata de volcarlos en su novela, y uno en la novela va encontrando personajes que son muy similares a la vida real de Clark Kent, pero planteados en un contexto donde ¿qué haría Superman si es que no anulara esos conceptos que son muy humanos, como por ejemplo la ira, el odio, la venganza? Entonces muy interesante, porque el tratamiento de la historia me gusta, y también se explora esas facetas que no siempre uno está acostumbrado a leer sobre Superman. Entonces me parece muy interesante. El guión lo hizo John Francis Moore, y los dibujos son de Eduardo Barreto, que fue un dibujante uruguayo que trabajó en algunos cómics de DC, que yo me atrevería a decir que las cosas en las que colaboró Barreto fueron muy interesantes, muy rescatables, así que un buen ejemplar. Las cosas en contra, esa portada falsa que le pusieron los de perfil, porque esa no es la portada real. Además, aquí
que aparece el Superman de pelo largo y en el interior no te encuentras con ese Superman de pelo largo, sino que te encuentras con el Superman de pelo corto, así que hay un error ahí que me están ofreciendo algo que no hay adentro. Y otra cosa que juega en contra, de nuevo, las letras de Pablo Muñoz, que siento que te cortan un poco con el ritmo de lectura, porque es como que en su momento él escribía como muy desordenado, trataba como de concentrar todo dentro del globo de texto, entonces queda como muy forzado en algunos aspectos. Pero bueno, el puesto número 10. Ahora vamos con el puesto número 9, que se lo lleva un cómic muy bonito, muy hermoso, que es Navidad con los superhéroes, que está en la posición número 9. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué este cómic considero que es mejor que el puesto número 10, que es el Superman bajo un sol amarillo? Bueno, porque este cómic en el interior está dibujado por varios artistas y hay uno en particular que con sus escasas 6 páginas creo que eleva automáticamente este ejemplar al puesto número 9 por sobre Bajo un sol amarillo, que es esta historia protagonizada por el As enemigo, dibujado y escrita por John Byrne y con tintas de Andy Kubert. O sea, imagínense esa dupla, John Byrne y Andy Kubert, dos de los autores más gigantes del cómic estadounidense, reunidos en un cómic que además es un cómic mudo. O sea, no tiene... Es un cómic que no tiene texto. Yo lo encuentro maravilloso, un cómic que no tenga texto y que aún así se entienda, es porque tú manejas el lenguaje del cómic en su máxima expresión. O sea, eres un maestro del cómic como para poder hacer un cómic mudo y que se pueda entender. Entonces yo creo que esta historia hace que este cómic automáticamente eleve su calidad y su valor. Bueno, y hay otras historias navideñas también muy buenas. Aquí hay una sobre Batman, que fue escrita por Dave Gibbons, otro clásico también de Batman. Y hay una historia también de Wonder Woman, también muy bonita, porque es una Wonder Woman tratando de entender las costumbres de la gente que vive en el mundo occidental, si es que se quiere. Y aparte que son historias muy bonitas, por ejemplo sale aquí Deadman también en una historia navideña. Entonces en general son historias bonitas que elevan un poco el espíritu navideño. Así que, pero ese cómic de Las Enemigo, excelente. Eso a mí me hizo decidir que este cómic estuviera en el puesto número 9. Bueno, y a modo de conclusión, ¿qué podemos decir de este conteo? No partimos con lo mejor, hay que reconocerlo, según mi criterio, pero lo entretenido va a ser cuando la gente que vea este video de pronto no comparta mi criterio y empiece a publicar cuáles son los mejores ejemplares de acuerdo a su perspectiva. Y ahí va a estar entretenido porque se va a generar debate, conversación, etc. Pero bueno, la próxima ocasión voy a abarcar entonces los puestos del número 8 al número 1. Por el momento lo dejamos hasta acá. Suscríbanse, comparten el video y nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.